Muy bien. A ver, ¿qué hice? Salí. Ahora hay que volver. No, yo quería hacer esto. A ver si funciona así. Y acá vamos a poner más imágenes. Por la duda voy a tener que salir una vez más y luego entrar para asegurar que no estamos tapando la pantalla para la grabación. Ahí va. Ok. Muy bien, rápidamente, hermanos, hagamos el repaso y luego arrancamos en la página 82, tratando con el retorno esta noche. Primera etapa, vamos. La creación. Creación. Pero las etapas, vamos. La creación de todas las cosas, No, Génesis 1 y 2. vamos al segundo, patriarcal. Patriarcal, después el Éxodo, conquista, Jueces, jueces, Reino Reino Unido, Unido, Reino Dividido, cautividad y reino. Muy bien, ahora rápidamente. La creación de todas las cosas, Génesis 1 al... 1 al 2. Estoy La, confundido. la condenación de todas las cosas, 3 al 5. La corrupción, después la condenación, 6 al 9. Y Después confusión, 10 y 11. condenación y Ok. confusión. Bueno, vamos a cantar en unísono acá. Luego, la etapa patriarcal, Génesis capítulos, ¿cuáles? Génesis 12, Génesis 12, 12 a 50. 50. y Job. Hijo, ok. De allí vamos, o tenemos Abraham, Isaac, Jacob, José, hijo. Después el Éxodo va en la Biblia de qué? De Éxodo a... De Éxodo a Deuteronomio. Números y Deuteronomio. Ok. Y tenemos 7 pasos, Israel. Israel esclavo en Egipto, Israel esclavo en Egipto, el 1 al 12, 36. 6. Después, hacia el monte Sinaí, del 12:37 al 18:27. Después, en el monte Sinaí, el 19 a número 10:10. Después, hacia Cade Barnea, número 10:11 al 2:16. Después, en Cade Barnea, del Tiene igual micrófono, por 13:14. eso no lo interrumpimos. Después era hacia la ribera oriental del río Jordán, el número 13 y 14. No, eso ya era 15, Predicades. 36. Y la ribera oriental, todo de Deuteronomio, Ok. Muy bien. 1:84. Es así, alumnos. Perfecto. Ok. La Ahora primera vez que lo digo sin trabarme. La conquista, el libro de Josué. Josué. 3 pasos, Israel en cuanto a sus posesiones. Reclama sus Reclama, posesiones del 1 al 5. en el 5, Conquista sus conquista. posesiones 6 al 12. Y coloniza sus posesiones 13 al 24. Ok, vamos a hacerle esto con un poco más de orden. Ahora le vamos a pedir a Valentina que responda a la etapa de los jueces. ¿Está, Vale? Activa el micrófono, Valentina. Hola. Ok, ¿listo? Sí. ¿Está lista? Ok. 3 partes de la etapa de los jueces. Valentina, ¿cuáles son? Em, Está la apostasía de Israel, el libro de Jueces. Muy bien. Después está la redención en Israel, el libro de Ruth. Muy bien. Y el predicador, ¿Eso? el 1 Samuel del 1 al 7. Muy bien. Te llamamos de la nada y entonces tuviste que... Sí, perdón, tenía el micrófono apagado porque tengo el perro Ah, ok. ladrando y no quería. Ok, y tenemos todo eso, jueces, traten de reconocer sus nombres porque aparecen en la prueba de vez en cuando, algunos de ellos, y hay que identificar la etapa. Después el Reino Unido, ya llegó Sabrina, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Y ahora te toca responder al Reino Unido.
Primeramente, danos todos los textos. Bueno, em, sería Primera de Samuel, Sí, 8 al 31, muy bien. que bueno, ahí está lo de Saúl, y bueno, de David también. Después Segunda de Samuel, Sí, que sigue. De Salomón, Primera de Reyes, del 1 al 11. muy bien. Crónicas, Primera de Crónicas, del 10 al final. Sí, Y Segunda de Crónicas, del 1 al 9. excelente. ¿Y los 4 escritos? Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Muy bien. Y los tres, bueno, están ahí. Saúl el primero. El primer rey, David el mejor, y Salomón el fabuloso. Muy bien, ahí. Esta vez no lo tapamos. De allí fuimos al reino dividido. A ver, y vamos a pedir a Nicolás Terza que nos diga cómo fue dividido el reino. Danos, ¿qué es Judá, 2 tribus al sur? ¿Cuáles son las tribus? La del norte y la del sur, No, del sur. pues se cortó justo. Se cortó justo. Ok. Las 2 tribus del sur, ¿cuáles eran? Era Jerusalén, No, esa es la no, capital. capital. Estoy haciendo memoria. No recuerdo en este momento. Judá y clase Benjamín. Benjamín, ok. Benjamín. ¿Y cuánto tiempo duró? 325 años. Sí, 325 años. Y 125 tenemos años. en el norte, ¿cuántos años duró? 210. 110. Me parece. Sí, 210 años. Tenemos los profetas que en verde, los que ministraron por la mayor parte al sur, pero como en el caso de Isaías y Jeremías también a países limítrofes. Y Nahum, a ver, Nahum también a Nínive. En el norte eran Jonás, Amós y Oseas, y Jonás a Nínive también. Llevado cautivo lo del norte por los asirios y lo del sur por ¿quiénes? Babilónicos. De Babilonia. babilonios, ¿ok? A ver, ahora habíamos visto la cautividad la semana pasada. Los 2 profetas, Ezequiel y Daniel, que vivieron en ese tiempo, ministraron en ese tiempo, y muchas profecías. Ahora nos lleva al retorno. Y tenemos 3 libros históricos que son Esdras, Nehemías y Esther, y los 3 profetas que predicaron y escribieron en ese tiempo. Los últimos 3 en nuestra lista de libros del Antiguo Testamento, Ageo, Zacarías, y luego, muchos años después, Malaquías. Entonces, en la página 82, arrancamos con la 9ª etapa del retorno. Tenemos un resumen de las deportaciones y de los 3 retornos. Hemos visto esto, ya lo vamos a dar las fechas. Primera deportación, ¿en cuál año ocurrió? ¿Se acuerdan? Seiscientos y pico era 606. 606 años de Cristo. Unos 9 a 10 años después, Daniel era uno de los cautivos con sus amigos y el rey extranjero era Nabucodonosor. Y en 597, 97, 96, por ahí, o 95, es ahí. Ezequiel fue llevado cautivo y en Babilonia, Belsasar era el rey. Y luego Belsasar fue conquistado por Darío el Medo
Y eso, pero antes de eso fue la tercera deportación en 586. Y el rey llevado cautivo en aquel entonces fue Sedequías. Y ya los persas estaban, después del 539, los persas estaban en poder. Entonces, esto nos lleva a los retornos. La primera fue en 536, bajo el liderazgo de Zorobabel y Josué o Jesúa, también se escribe su nombre así. Ageo y Zacarías predicaron en ese tiempo y varios de los reyes extranjeros, comenzando con Ciro. Luego en 455, Esdras guió a otro grupo a retornar y restablecer la adoración. Y en 445, Nehemías volvió. Y después, en ese tiempo de Nehemías, Malaquías predicó. En el cuadro de que ustedes tienen en la hoja, dice profeta del Antiguo Testamento. En el renglón de 445, Nehemías, el líder, ¿qué dice de profeta? Nehemías. Ok, donde dice profeta del Antiguo Testamento en el tercer renglón, tachen Nehemías, pongan Malaquías. Eso es algo que todavía no corregí en el archivo y lo tengo que hacer. Malaquías. Ok, un resumen de fechas. Vamos a hacer esto en un par de ocasiones esta noche. Primeramente, en 539 a 530, tenemos la conquista de Babilonia, donde dice el evento. Pastor, perdón. Sí, En el cuadro de las 3 deportaciones, en el 2, profetas, después dice cautivos, 597 a.C., cautivos Ezequiel, profetas no dice nada. Ezequiel, hay otro cuadro, ¿es así o hay que completar con algo ahí? no va nada allí. Ah, Ahora, está bien. ahora veo que ni en... Y en Esdras, ¿Cómo? en el 455 que está líder de Esdras y profeta Esdras. Sí, él era profeta también. Ah, Ok. Nehemías, esto, ahí en el PowerPoint lo tengo que cambiar. ¿Qué me pasó aquí? A ver. Lo voy a hacer ahora porque si no lo hago, no lo voy a recordar. Malaquías. Ok. Ahora volvemos a esto. Barry, Sí, perdón, pero creo que en el del PowerPoint el que cambió es el que nosotros tenemos como líderes. no, Nosotros cambiamos, digamos, en es cierto. una de profeta. Ya lo cambié. Bueno, no lo voy a guardar. Se borra. Gracias por hacerme acordar de eso. Ok. La mente está yendo en diferentes direcciones en el momento y pasando cierta edad, no puedo hacer más de una cosa o la mitad de una cosa a la vez. A ver, ahora los eventos importantes, primero era la conquista de Babilonia. Ciro el Grande era el rey, el texto bíblico era Daniel 5 y Esdras 1 al 6. Y también en el siguiente renglón tenemos el decreto del primer regreso, y eso fue por Ciro. Vamos a hablar de esto más allá cuando llegamos a ver el libro de Esdras, pero por ahora vamos a ver el resumen de esto. Número 2, de 530 a 522, tenemos el evento El Asuero de Esdras 4:6. Posiblemente el Asuero de Esdras 4:6. Luego, de 522 a 520,
El rey extranjero era Esmerdis y cesó la obra del templo. Esto fue por oposición de parte de los pueblos que vivían ahí en y alrededor de Jerusalén que no eran judíos. Vamos a ver el porqué en el libro de Esdras. Luego de 520 a 486, Darío el Grande ya es rey y él dio la orden de reanudar la obra del templo. Orden de reanudar la obra de la construcción realmente del templo. Ok, alguien dejó su micrófono activado y estamos escuchando a la charla con la familia. Luego, en 486 a 465, Asuero, otro Asuero, fue rey y Esther fue hecha reina en este tiempo. Y se explica todo esto en el libro de Esther, capítulos 1 al 10. Y por último, de 465 a 424, el rey extranjero era Artajerjes. Una pregunta, en el punto 5, acá en la fotocopia tenemos a 465 y en el Power dice 485. El error del PowerPoint. Error del PowerPoint. Los apuntes están bien. Gracias por mencionar eso. Y por último, Esdras y Nehemías regresaron a Judá de 465 a 424. Ahora le voy a pedir que abran sus Biblias a Esdras. Yo tengo que buscar mi Biblia. Muy bien. Disculpen. Esdras, 455 más o menos, antes de Cristo. Si leen las últimas palabras o versículos de Segundo Crónicas y los primeros de Esdras, van a encontrar que dicen lo mismo. Y es porque es muy probable que Esdras fue el escritor de Segundo Crónicas. Ok. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, en Jeremías 25:12 y 29:10, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra, y también por escrito por todo su reino. Este Ciro fue nombrado en Isaías 45:1, unos 170 años antes. Esto era llamativo. Ok, veamos esto. En la introducción, aunque el libro de Esdras fue escrito aproximadamente en 455, relata los eventos desde 536 antes de Cristo.
Ok, Babilonia cayó en octubre de 539 en manos del ejército medo-persa que la tenía sitiada, y eso fue dirigido por Ciro. Dirigido por Ciro el Grande. Belsasar, el rey babilonio, fue ejecutado, y leemos de esto en Daniel 5 también. Ciro, número 3, instaló a su general Darío el Medo como su corregente en la ciudad de Babilonia. Y durante su primer año, Ciro firmó el decreto que permitió a los judíos regresar a su tierra y reedificar el templo en Jerusalén. Reedificar el templo. Ahora, punto A, Jeremías predijo primero la duración de la cautividad en 70 años, pero aún más llamativo es que Isaías predijo este evento nombrando a Ciro unos 170 años antes. El nombre, Ciro, lo nombró. Y uno dice, ¿cómo puede ser que un rey extranjero nace y los padres le dan el nombre Ciro, llega a ser el que hace un decreto y es como, para 170 años antes? Sería como si alguien en 1850 había nombrado al presidente de Argentina o a Brasil o lo que sea que iba por nombre iba a ser presidente. Increíble. Pero de Dios es normal. Ahora, número 5, hubo 3 retornos separados de los judíos de su cautividad en Babilonia a Jerusalén. El primero bajo Zorobabel, ya hemos hablado de esto, en 536. El segundo bajo Edras, en 455. Y el tercero bajo Nehemías, en 445 antes de Cristo. Esos 3 retornos con los líderes y con las fechas deberían recordar. Es una palabra a los sabios, va a aparecer en un momento, y al recordar esto les va a dar sumo gozo. ¿Okay? Ahora, la reedificación del templo en Jerusalén comenzó en 535, pero fue interrumpido por un tiempo a causa de la oposición de los enemigos de los judíos. Entonces, Ageo y Zacarías ministraron mientras que la reedificación fue interrumpida. Y luego el templo fue terminado y dedicado en octubre de 516 antes de Cristo. Entonces comenzó en 535, pero duraron casi 20 años antes que fue terminada. Y durante este tiempo hubo 6 reyes persas que reinaron. Primero había sido el Grande, que venció a Babilonia y decretó el retorno. Cambises, el hijo de Ciro, y no está nombrado con ese nombre en el Antiguo Testamento, pero muchos piensan que él es el Asuero y el Artajerjes de Esdras 4, 6 al 7, y si no lo es, entonces Esdras 4, 6 al 23 es un paréntesis dando más información de la oposición que hubo hasta el tiempo de Esdras. Siguiente rey, punto 6, Esmerdis. Tampoco leemos de él en el Antiguo Testamento. Y cuando él reinaba, el imperio persa cayó en caos y luego
Darío I el Grande. Esto no es Darío el Medo. Darío el Medo era el que fue instalado como general y corregente de Babilonia. Darío el Grande estableció de nuevo el orden en el imperio persa después de la muerte de Cambises. Permitió que continuara la reedificación del templo. Después de Darío tenemos Jerjes, el primero, hijo de Darío el Grande, y él es el Asuero nombrado en el libro de Esther y de Esdras 6:6. Y por último tenemos Artajerjes, el hijo de Jerjes y el que reinaba en el tiempo de regreso de Esdras y Nehemías. Ahora vamos a mirar el bosquejo del libro de Esdras. Tenemos capítulos 1 a 6, la restauración por Zorobabel, la restauración del templo, el comienzo de la restauración, después de la destrucción que los babilonios habían hecho 70 años antes. Comienza con el decreto de rey Ciro de regresar a Jerusalén y edificar el templo. Luego los preparativos para regresar, capítulo 1, versos 5 al 11. El primer retorno de 42.360 judíos a Judá los va nombrando de familias en el capítulo 2. En el versículo 64 da el total de 42.360. Y luego, capítulo 3, la restauración del altar y del culto. La restauración del altar y del culto, capítulo 3. Ahora pasemos a la página 84. En el capítulo 4 tenemos la oposición de los enemigos de los judíos y la oposición a la edificación del templo. Y esta oposición primero fue por medio de la supuesta cooperación. Por medio de la supuesta cooperación. Ellos dijeron, porque los dice, verso 1, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casa paterna y le dijeron, edificaremos con vosotros. Y versículo 3, Zorobabel, Jesús y los demás jefes de casa paterna de Israel dijeron, no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo y esto fue lo que era la otra manera de oponerse por medio del temor y luego por medio de la corrupción, porque sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos. Y luego de versos 6 al 24, la oposición por medio de una oposición oficial, digamos. Ellos escribieron una carta y pidieron que repasara todo. Bueno, Artajerjes ordenó suspender la obra allí en el capítulo 4, pero en el capítulo 5 vemos el ánimo para volver
a edificar. ¿Y de dónde vino ese ánimo? Esto es el punto F. Capítulo 5, verso 1 dice, profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Profetizaron o predicaron a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, que comenzaron a reedificar la casa. Y también encontraron ánimo por medio de la providencia, primero por los profetas de Dios y luego por la providencia de Dios, obrando en el rey extranjero para que diera la orden para reanudar la obra. ¿Están conmigo? Ahora, entre los capítulos 6 y 7 de Esdras hay un lapso de 70 años y esto es donde ocurrieron los eventos del libro de Esther. Ahora, número 2, las reformas de Esdras, porque ahora capítulo 7, Esdras vuelve. Y leemos del regreso de él en los capítulos 7 y 8. Y encontramos número 1, el resumen del regreso y el propósito de Esdras. Verso 10 es un versículo principal para cualquier maestro o predicador de la palabra de Dios. En el ejemplo de Esdras, dice, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Preparó su corazón, entonces tenía 3 objetivos acá, para inquirir, investigar, estudiar, entender la palabra, y luego para cumplirla, para obedecerla, para ponerla por obra en su propia vida, y luego para enseñarla a Israel. El segundo propósito u objetivo, muchas veces predicadores y maestros pasan por alto. Estudian para enseñar. Y no sirve eso. Que tengamos cuidado nosotros para no hacer esto. Tenemos número 2 en los apuntes, el decreto del rey Artajerjes, capítulo 7, versos 11 al 26. Y luego la alabanza de Esdras a Dios en versos 27 y 28. Bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. La mano de Dios sobre él. Esto lo vamos a ver después, una frase importante. Vemos los compañeros de Esdras en el capítulo 8, los nombra, versos 1 a 14, y la preparación para el viaje, versos 15 a 30, y luego la llegada de Esdras a Jerusalén, verso 31 al 36. Esto nos lleva al capítulo 9, donde encontramos el pecado del pueblo de Dios. El pecado del pueblo de Dios, de Israel. Y el pecado fue la falta de la separación. Leemos esto, los primeros versículos de capítulo 9. Acabadas esta cosa, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas, los líderes espirituales,
no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza, de mi barba, y me senté angustiado en extremo. Y se me juntaron todos los que temían las palabras del Dios de Israel. Literalmente temblaban ante las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Y de allí vemos la confesión del pecado por el pueblo. Esto es la confesión de Esdras por el pecado del pueblo. Y luego en el capítulo 10, leemos que mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Y leemos de su confesión en verso 2. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Es llamativo aquí la confesión del pecado, el arrepentimiento luego y el pacto que realizan. Ellos hicieron pacto para despedir o divorciarse de los pueblos, de las mujeres paganas. La única vez en las Escrituras donde leemos de algo semejante. Y la razón por la que hicieron esto es porque esto fue causa en gran parte de la cautividad. O sea, la idolatría que entró en el pueblo, recuerdan a Salomón. Y de allí en adelante fue algo común. Entonces vuelven de la cautividad y comienzan a hacerlo de nuevo. No comenzó con Salomón, comenzó con, no sé si comenzó, Sansón. Pero piensan en Judá, el hijo de Jacob. Su esposa era cananea. Bueno, y por último, la purificación del pueblo. Se despidieron de todos ellos y lo va nombrando ahí al final del capítulo 10. Y mencioné la frase importante en Esdras, que es la mano de Dios sobre mí o sobre nosotros. Si quieren anotar los textos, lo encontramos en capítulo 7, versos 6, 9 y 28. Capítulo 7, versos 6, 9 y 28. Y capítulo 8, versos 18, 22 y 31. Capítulo 8, versos 18, 22 y 31. Esto nos lleva a Nehemías. Nehemías era uno de los judíos que permanecía en Persia después de los primeros 2 retornos bajo Zorobabel y luego Esdras. Él era el copero del rey Artajerjes, una posición de confianza. Recibió noticias del estado de los muros de Jerusalén
se entristeció y oró a Dios durante varios meses en cuanto a ello. Unos 4 meses oraba. Y luego explicó al rey Artajerjes su preocupación y el rey le permitió volver a Jerusalén. Entonces tenemos el bosquejo del libro de Nehemías. Esto proviene creo que de la Biblia de estudio de Ryrie. Primero, la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Nehemías capítulo 1 al 7. Esta es la primera de las 3 partes principales del libro. Vemos el regreso a Jerusalén después de escuchar la noticia, después de peticionar al rey. El rey le dio lo que pidió. Tenemos el estado de Jerusalén nombrado, explicado por su hermano Hanani. Y la oración de Nehemías, los versos 5 al 11 del capítulo 1. Luego en el capítulo 2, esto es la página 85, la comisión de Artajerjes a Nehemías de volver y proveyó todo lo que necesitaba, tanto para el viaje, luego para los materiales de construcción. Y él llega y hace una inspección de los muros. Habla con el pueblo se anima, ya comienza oposición de parte de los enemigos, Sanballat, Horonita, Tobías, el amonita y Gesem, el árabe. Comienza la reconstrucción, capítulo 3 al 6. En el capítulo 3 está entre 48 diferentes grupos el trabajo distribuido. Familias o grupo de familias o personas. Menciona sirviente del templo. Menciona tecoitas. Menciona sacerdotes, los varones de la llanura. Menciona hay unos, o sea, plateros y comerciantes y perfumeros. Menciona entre todos varones de Jericó que no vivían allá. Varones de Gabaón y de otro lado. Ananías, hijo de un perfumero. Había uno que edificaba con sus hijas. Eso me llamó la atención. Ahí está, verso 12. Junto a ellos restauró Salum, hijo de Aloés, gobernador de la mitad de la región de Jerusalén. Él con sus hijas. Guapas. Bueno, volviendo a los apuntes, el trabajo atacado durante estos capítulos, primero por medio de la burla. Si subiere una zorra, lo derribará. Un animal pequeño va a hacer caer el muro, decía. O por medio de la conspiración. Fue atacado la obra. Conspiraron todos a uno para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ello pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Luego por medio de la codicia, capítulo 5 es llamativo, surgió el tema de que los ricos judíos estaban oprimiendo y los pobres se habían endeudado a ellos y los ricos estaban terminando de sacarle todo. Y cuando se enteró de esto, Nehemías, capítulo 5, verso 6, dice, me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras.
Entonces lo medité y reprendí a los nobles y a los oficiales. O sea, acá se enojó por la injusticia hecha a otros. No fue una ofensa personal a Nehemías. ¿Okay? Eso es importante. Efesios 4, 26 o 25, 26, dice, airaos, pero no pequéis. Pero luego en el 32 dice, quítense de vosotros todo enojo, ira, gritería, maledicencia. Entonces, hay enojo en sí que es pecaminoso. Hay que quitarlo. Hay enojo en sí que no lo es si uno no peca con la fuerza que el enojo le da. Aquí se enojó por la injusticia hecha a otros y no pecó. Lo medité, dice, paró, pensó, consideró, Dios, ¿qué hago con esto? Y luego reprendió a los que estaban haciendo esto y ellos respondieron bien. Y ellos dijeron, verso 12, lo devolveremos. Todo lo que habían llegado a ellos lo vamos a devolver y restaurar a los pobres. Ahora, vamos a ver en el capítulo 13 que otra situación, no, ahora mismo no, pero lo vamos a ver que otra situación ocurre y él responde con enojo de nuevo. Bueno, también buscaron parar la obra, atacar por medio del malgaste del tiempo. Ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Y él dijo, yo hago una gran obra, no puedo ir. No tengo tiempo para esas estupideces. Luego, por medio de la calumnia, intentaron atacar la obra, ya diciendo que están ahí haciendo lo que tu corazón inventa. Y luego por la traición, de verso 10 a 14. Los enemigos habían sobornado a alguno del pueblo, pero siguieron trabajando y terminaron el muro. Dice capítulo 6, verso 15, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Trabajo terminado. Y luego en el capítulo 7 hicieron un empadronamiento del pueblo. Empadronamiento del pueblo. Bueno, capítulo 8 a 10, la renovación del pacto. Tenemos, y acá Edras aparece otra vez, él está ahí ministrando. Tenemos la lectura de la ley, capítulo 8, verso 1 a 10. Perdón, 1 al 8. La respuesta del pueblo, verso 9 a 18. Punto C, el arrepentimiento del pueblo. Capítulo 9, versos 1 al 38. El firmar del pacto. Y nombra a todos los que firmaron en capítulo 10, versos 1 al 27, y las responsabilidades del pacto. Y luego capítulos 1 a 13 encontramos la reforma de la nación. Primero, la repoblación de las ciudades, de capítulo 11, verso 1 a 12, 26. En Jerusalén y otras ciudades y los sacerdotes y levitas. Punto B, la dedicación del muro de 12:27 a 12:47. Y luego el avivamiento del pueblo, capítulo 13.
Ahora, en el capítulo 13, recuerden lo que leímos antes, capítulo 5. Ahora aquí vemos verso 23, Nehemías dice, escribe, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a alguno de ellos, y les arranqué los cabellos. ¿Pecó Nehemías aquí? Airó, se airó, pero sí, pecó. Me llama la atención la última línea del capítulo. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Capítulo 5, antes de responder, lo meditó. Aquí me parece que fue llevado. ¿Ok? Bueno, eso es Nehemías. Arrancamos Esther. Aprovechemos el tiempo esta noche. Página 86. Tenemos mucho que ver todavía esta noche antes de terminar. Esther era una doncella judía que vivía en Persia durante la etapa de retorno y fue criada por su primo, Mardoqueo, evidente mucho mayor que ella. Llegó a ser reina de Persia y luego Mardoqueo descubrió un complot de Amán de destruir a los judíos y se lo reveló a Esther, la cual intercedió por los judíos delante del rey. En el libro de Esther, número 2, no se menciona el nombre Dios. Sin embargo, la obra providencial y la soberanía de Dios se hacen manifiestas. La providencia de Dios es su obra indirecta en los asuntos de los hombres, llevando a cabo sus propósitos. Esto en contraste con su obra milagrosa, que es directa. Y se refiere a la providencia de Dios como la mano de Dios en el guante de la historia. La mano de Dios en el guante de la historia. Punto 3, un repaso de los hechos históricos. Otra vez 536 fue el primer retorno de los judíos a Jerusalén bajo Zorobabel. 516 el templo fue terminado. De nuevo bajo Zorobabel. Esdras y Nehemías predicando en ese tiempo. 478 Esther fue proclamada reina. Esto ya unos 40 años después. Y Esther salvó a su pueblo unos 5 años después. Después, casi 20 años después, Esdras regresó a Jerusalén. Y luego en 445, Nehemías regresó a Jerusalén. Rápidamente le voy a dar el bosquejo del libro y luego tomaremos 2 minutos de pausa esta noche. Tenemos el peligro del pueblo de Dios, capítulos 1 a 3. Comienza con el divorcio de Basti, quien era la reina, evidentemente muy hermosa. El rey la llamó para que apareciera delante de todos los que tenía allí reunidos y ella dijo que no. Entonces todos dijeron hay que sacarla del trono, se divorció y luego buscaron y encontraron a Esther. Pero Mardoqueo le dijo, no descubras tu raza, no diga que sos judío.
o judía. Vemos la devoción de Mardoqueo a ella, los versículos 21 a 23, y luego el decreto de Amán, versos 1 a 15 de capítulo 3. 3:1, léanlo conmigo, dice, después de esta cosa, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata. ¿Qué sigue? Agageo. Muy bien. ¿Qué sería un agageo? ¿Pueden recordar el nombre de alguien que se llamaba Agag? ¿Alguien se acuerda? No sé si está correcto, pero ¿no es el rey de los amalecitas? Tal cual, sí. Ahora, él fue matado allá en ese momento por Samuel. Sin embargo, evidentemente, había de su familia. Y acá, wow, 500 años después, más o menos, buscaba la venganza. ¿De dónde hubiera venido tal enojo contra los judíos? Sí, Mardoqueo estaba ahí no honrándolo, pero de destruir a todos los judíos y no solamente a Mardoqueo. Bueno, y ahora, punto 2, la decisión del siervo de Dios. Vemos esto capítulo 4 y 5, la petición de Mardoqueo a Esther, 4, 1 a 14, y luego de 15 a 17, la respuesta de Esther, porque Mardoqueo lo dijo, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y ella dijo, entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. La valentía de Esther con Asuero en el capítulo 5, 1 al 8, ella entra y el rey le concedió lo que ella pidió. Y la arrogancia de Amán hacia Mardoqueo, de 9 a 14. Él hizo construir una horca de 50 codos de altura, unos 20, 25 metros de altura para ahorcarle. Y luego la liberación del pueblo de Dios, capítulo 6 a 10. Amán, la derrota de Amán, es humillado primero y luego ahorcado en el mismo horca que había construido para ahorcar a Mardoqueo. El decreto de Asuero y Mardoqueo, capítulo 8. Capítulo 9, la derrota de los enemigos de Israel. Y todo esto durante el tiempo de retorno, nuevamente. Y los días de Purim, porque llamaron este periodo día de Purim por el nombre Pur, por lo que fue echado Pur, que quiere decir suerte. Y luego, capítulo 10, la fama de Mardoqueo. Fue el segundo después del rey Asuero y grande entre los judíos y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Muy bien, tomemos 2 minutos, luego tenemos que ver a Ageo, Zacarías y Malaquías. Pausa.